Hola a todos y bienvenidos. En este episodio voy a leer el tema 2, Estructura y composición de la Tierra, métodos de estudio, correspondiente al temario de la oposición de profesorado de Biología y Geología en España. Mi intención no es que utilicéis este audio tal cual para memorizar el tema. Eso en un examen es imposible y además cada uno debe llevar su propio tema trabajado. El objetivo es que os sirva para comparar con vuestro tema, ideas nuevas, correcciones o simplemente repasar mientras estáis haciendo otra cosa, como conduciendo o entrenando. Este episodio también puede escucharlo cualquiera que tenga interés en geología, aunque no esté preparando la oposición. Al final, entender cómo es la estructura de la Tierra es interesante, ¿no? Además, tengo un vídeo en mi canal donde explico las capas de la Tierra y los métodos de estudio de una forma más visual y didáctica. No es nivel oposición, pero sí es una explicación que os puede ayudar muchísimo a comprender lo que vamos a leer aquí. Os dejaré el enlace en la descripción o en un comentario fijado, aún tengo que pensarlo, por si queréis echarle un vistazo antes o después de escuchar este tema más extenso. Y como todo temario de oposiciones, pues empezamos con el índice. Y antes de empezar, una pequeña nota aclaratoria sobre mi forma de trabajar los temas. Para no tener que memorizar un índice distinto por cada uno, yo utilizo una estrategia. Cojo el título oficial del temario y lo desgloso directamente en un índice, siguiendo el orden tal cual, exacto. A veces no es el índice ideal o no es el que yo elegiría, pero por lo menos no me tengo que memorizar otro índice nuevo. Pero bueno, obviamente que cada uno use la estrategia que quiera. Así que nada más, vamos a leer el índice para situarnos. Introducción, estructura y composición de la Tierra, que tiene varios subapartados, corteza, manto y núcleo. Métodos de estudio con 2 subapartados, métodos directos y métodos indirectos. Y finalmente la conclusión. Y arrancamos con la introducción. La estructura y composición que presenta la Tierra está muy ligado a su origen. Esta se formó hace 4.540 millones de años, junto con el resto del sistema solar, a partir de una nebulosa creada por una supernova cercana. La materia comenzó a compactarse y este colapso gravitatorio, ligado a la descomposición radiactiva, produjo un gran incremento de la temperatura de la Tierra, fundiendo todos sus materiales. Estos materiales se diferenciaron en capas por gravedad, los más densos como el hierro y el níquel en las capas internas y los menos densos como silicatos en las capas altas. Estas capas aún las diferenciamos hoy en día, así como el calor interno que produjo este evento, aunque actualmente la temperatura ha disminuido considerablemente. Para los más avispados ya os habréis dado cuenta que para la introducción he aprovechado el apartado del origen de la Tierra del temario anterior, así hay menos que estudiar, ¿vale? Y nos da un marco perfecto pues, para introducir todo lo que vamos a explicar ahora. Una vez presentada la idea general del tema, pues vamos a adentrarnos ya en el contenido. Empezamos con la estructura y composición de la Tierra. Como ya se ha comentado en la introducción, debido a su origen la Tierra está diferenciada en las siguientes capas que vamos a ir viendo, desde la más externa hasta la más interna. Y la más externa es la corteza, que es una capa sólida en la que predomina el oxígeno, que es el 46% en peso, y el silicio, que es el 28%. Pero esto está junto con aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. La corteza terrestre es extraordinariamente delgada en proporción al resto del planeta. Si la Tierra tuviese el tamaño de una manzana, la corteza equivaldría al grosor de su piel. Y a su vez la corteza se puede dividir en continental y oceánica, que tienen características algo diferentes. La corteza continental está situada en los continentes, obviamente, y también en la plataforma continental. Y es más antigua y menos densa que la corteza oceánica. Tiene una densidad media de 2,7 gramos centímetro cúbico. De hecho, las rocas más antiguas de la corteza continental alcanzan edades de hasta 4.000 millones de años, frente a un máximo de 280 millones en la corteza oceánica, que es una diferencia pues bastante notable. Con respecto a su estructura horizontal, podemos diferenciar 3 áreas. La primera son los cratones, que son las áreas más antiguas. Han sido intensamente erosionadas, por lo que su topografía es más suave, son llanuras.
La siguiente estructura horizontal son los orógenos o cordilleras, que son elevaciones del terreno debido a la tectónica de placas y que han sido poco erosionadas. Y la tercera estructura horizontal, las plataformas continentales, que son zonas sumergidas que bordean a los continentes. Están debajo del agua, pero justo al borde del continente, vamos. Y presentan sedimentos en su mayoría procedentes del propio continente. Además, están separadas del fondo marino por el talud continental, que tiene una gran pendiente. Por su parte, la estructura vertical de la corteza continental tiene un espesor de entre 30 y 40 kilómetros, alcanzando los 70 kilómetros de profundidad en las cordilleras. Se pueden distinguir 3 niveles. El nivel superior, que está constituido por rocas sedimentarias y de tipo volcánico, pero sin metamorfizar, o con un metamorfismo así como muy leve, y además con intrusiones graníticas. Luego está el nivel intermedio con rocas metamórficas de mayor grado y también rocas plutónicas, y el nivel más inferior con rocas de diversa composición como ultrabásicas, plutónicas, metasedimentarias, que son sedimentarias pero con metamorfismo. Dejando atrás la corteza continental, pasamos a la corteza oceánica, que está constituida por toda la corteza sumergida bajo los océanos, a excepción de la parte de la plataforma continental que hemos dicho que era corteza continental. Es más joven y más densa que la corteza continental, esto ya lo habíamos hablado. Su densidad es de media de 3 gramos por centímetro cúbico y su profundidad es de entre 7 y 10 kilómetros. Con respecto a lo que hemos dicho que es más joven, pues ya hemos mencionado anteriormente que tiene un máximo de 280 millones de años. Y esto se debe a que la corteza oceánica se está generando continuamente en las dorsales oceánicas y se consume en las zonas de subducción. Esto todo está explicado en la teoría global de la tectónica de placas, que se ve en otros temas. En cuanto a su estructura horizontal, pues en la corteza oceánica diferenciamos distintas áreas. Los glacis continentales, que son áreas de pendiente suave que bordean el talud continental, aquella gran pendiente que habíamos mencionado, y donde se acumulan muchos sedimentos, también procedentes de ese continente y esa plataforma continental. Luego están las llanuras abisales, que son amplias planicies con algunos sedimentos pero que no alcanzan gran espesor. Tenemos los arcos de islas volcánicas que están situados entre las fosas oceánicas y el continente y con actividad sísmica y volcánica. Esto también se estudia en los temas de la teoría global de la tectónica de placas, así que no os preocupéis. Hay volcanes submarinos, que son volcanes que no han alcanzado la superficie y en caso de tener forma de meseta se llaman huyots. Y tenemos las fosas oceánicas, que son depresiones de gran profundidad, paralelas a los archipiélagos y a las cordilleras costeras, y con actividad sísmica y volcánica. Y me dejaba uno súper importante, las dorsales oceánicas, que son cordilleras submarinas separados por una fosa. Su espesor aumenta a medida que nos alejamos del eje de la dorsal y tienen actividad volcánica y sísmica. Como ya hemos mencionado, son puntos de creación de nueva corteza y todo, como digo, está explicado en la teoría global de la tectónica de placas, que se ve en otro tema, así que tranquilidad que todo esto luego pues se entiende bien. Vale, con respecto a la estructura vertical, la corteza oceánica es en general más uniforme que la corteza continental. En la corteza oceánica pueden distinguirse 4 capas que se denominan en su conjunto complejo ofiolítico. Y estas capas son, la primera, la más superficial, que es de sedimentos no consolidados. La segunda capa de basaltos almohadillados. La tercera capa de diques interconectados con disposición casi vertical, que se denominan complejos de diques. Y la cuarta y más profunda, de cabros, que cristalizan en cámaras magmáticas debajo del eje de las dorsales oceánicas. Si seguimos profundizando un poquito hacia el interior de la Tierra, después de la corteza nos encontraríamos la discontinuidad de Mohorovich. Aquí tenemos que hacer una aclaración y es explicar lo que es una discontinuidad. Una discontinuidad es el límite entre las capas que hay en la Tierra. Concretamente, la discontinuidad de Mohorovich es una discontinuidad de primer orden porque diferencia 2 capas entre sí, y será de segundo orden cuando diferencie 2 subcapas.
Y volviendo a la de Mohorovic en concreto, pues esta separa la corteza y el manto. Bajo los continentes se sitúa esta discontinuidad a 35 kilómetros de profundidad de media y bajo los océanos a entre 7 y 10 kilómetros de profundidad. Y esta discontinuidad de Mohorovic, o discontinuidad de Mojo, así más en plan cariñoso, fue descubierta en 1909 por el geofísico, a ver si soy capaz de decirlo, Andrija Mohorovic, que podemos poner en el examen A. Mohorovic. Y lo que observó Mohorovic es un salto abrupto en la velocidad de las ondas sísmicas, lo que evidenciaba un cambio químico entre la corteza y el manto. Y después de la discontinuidad de Mojo viene el manto. El manto ocupa el 84% del volumen de la Tierra y supone el 69% de la masa del planeta. O sea, que es la capa más grande, vamos. Y a su vez está dividido en manto superior y manto inferior con algunas características diferentes. El manto superior está compuesto principalmente por peridotitas, que ocasionalmente ascienden hasta la corteza. Estas se encuentran fundidas a temperatura del manto y producen magmas basálticos con enclaves de dunitas de olivino, que son minerales de las peridotitas que no se funden a temperatura del manto. Este manto superior se extiende hasta los 400 kilómetros de profundidad y se encuentra en estado plástico. Este estado plástico es un poco difícil de entender, pero sería como un sólido maleable. No sé, como plastilina o algo así. Existe una zona de transición entre el manto superior y el inferior a unos 660 kilómetros de profundidad, que es una discontinuidad secundaria, porque hemos dicho que cuando separaba dos subcapas se llama secundaria. Y esta en concreto se llama discontinuidad de Repiti, que en realidad, como he dicho, es una zona de transición. No nos imaginemos una línea perfecta que separa las dos capas, ¿vale? Son zonas de transición con características intermedias entre las dos capas. Y como dato así de actualidad curioso, investigaciones recientes han identificado inclusiones de ringwoodita hidratada en diamantes formados a 660 kilómetros de profundidad, lo que confirma la presencia de agua estructural en la zona de transición del manto y sugiere que el ciclo del agua terrestre podría extenderse a niveles mucho más profundos de lo que se pensaba. O sea que nos va a tocar revisar todo el contenido sobre el ciclo del agua. El manto inferior se extiende desde los 1000 kilómetros hasta los 2900 kilómetros. Y pasamos al manto inferior, que se extiende desde los 1000 kilómetros hasta los 2900 kilómetros y es más denso que el manto superior. Aquí es la clave, ¿vale? De fuera hacia adentro la Tierra cada vez es más densa, por lo tanto el núcleo interno es lo más denso y la corteza lo menos denso, así que cada capa siempre podemos decir que es más densa que la anterior, es muy fácil, ¿vale? Bueno, la composición del manto inferior se cree similar a la del superior, pero en fase más compacta, y se sabe porque su mayor densidad permite la propagación más rápida de las ondas sísmicas. Luego veremos un poco de ondas sísmicas para entender este tipo de frases, ¿vale? Además, es posible que el manto inferior intercambie algo de material, pero poco, con el manto superior, por procesos de convección, pero claro, esto a escalas geológicas, o sea que es lentísimo este intercambio de material. Y aquí toca brevemente hablar de la tectónica de placas, que como ya he dicho varias veces es otro tema, pero bueno, podemos hacer alguna pincelada. La corteza y los 100 primeros kilómetros de manto superior en su conjunto forman la litosfera. Esta litosfera está dividida en placas que están como flotando, y mira que lo pongo entre comillas, en el manto e interactúan en sus bordes construyendo y destruyendo corteza y generando sismicidad y vulcanismo. Se reconocen unas 7 placas tectónicas mayores, por ejemplo la pacífica, la euroasiática, norteamericana, africana, y varias placas menores. Las placas se desplazan a velocidades del orden de pocos centímetros al año, es un proceso muy lento. Como hemos comentado, las placas tectónicas interactúan en sus bordes y estos bordes pueden ser divergentes o constructivos, que se dan en las dorsales y en los rifts, o convergentes o destructivos en corteza continental con continental, dando orógenos, entre corteza continental y oceánico, dando cadenas montañosas paralelas a la costa, o entre corteza oceánica con corteza
corteza oceánica dando arcos de islas. Bueno. Y bordes transformantes o pasivos en fallas transformantes. Aquí también veis cómo aprovechamos otro poquito del otro tema y seguimos. La parte del manto situada entre los 100 y 200 kilómetros de profundidad se denomina astenosfera y se caracteriza por tener un comportamiento plástico, ya hemos hablado de este comportamiento plástico, y es sobre ella que flotan y se mueven las placas tectónicas. Y en esta zona las ondas sísmicas disminuyen su velocidad debido a la presencia de materiales parcialmente fundidos. Y pasamos a un concepto necesario de explicar, que es la isostasia. Según el principio de Arquímedes, que no sé si os acordaréis del colegio, los cuerpos menos densos que un fluido ascienden hasta alcanzar el equilibrio hidrostático. Pues de igual manera, la litosfera terrestre experimenta movimientos verticales al hundirse y emerger en el material sobre el que flota, que era la astenosfera, y esto ocurre según su densidad. Este equilibrio no se llama equilibrio hidrostático, se llama equilibrio isostático y sucede en tiempo geológico, o sea, hablamos de miles o millones de años. ¿Qué ocurre entonces? Pues cuando adicionamos peso, glaciares, sedimentos, cordilleras, se producen movimientos isostáticos descendentes en la astenosfera y por el contrario, las remociones de peso, cuando quitamos peso por erosión o deshielo, se generan movimientos ascendentes. Vamos, en definitiva, cuanto mayor es el peso añadido, más se hunde la litosfera en la astenosfera, simple y llanamente. Y si ya queremos lucirnos, podemos hablar de los modelos de equilibrio isostático que hay. Por ejemplo, el modelo celular de Airy, que indica que este encajamiento se produce a nivel de bloques de corteza de igual densidad pero diferente altura. Los bloques con mayor altura se hundirían más en este caso. Otros modelos, por ejemplo el de Pratt, indican que todas las columnas corticales tendrían su base al mismo nivel, pero las células con más altura, las montañas, tendrían que tener una densidad menor que las de menor altura, los fondos oceánicos. Y otros modelos como el de Benning-Main-Nest, lo explican como hundimientos de carácter regional de la litosfera con una zona de compensación isostática curva. Un ejemplo clásico de la isostasia es el rebote posglaciar. Regiones como Escandinavia o Canadá siguen elevándose varios milímetros por año tras la desaparición de los grandes hielos cuaternarios y están recuperando su equilibrio isostático estas zonas. De hecho, se observan anomalías gravimétricas, que ya hablaremos de ellas más adelante, y es que en regiones montañosas menos densas, la gravedad media es menor que la teórica, se llaman anomalías de Bouguer negativas, pero bueno, luego hablamos de ellas. Y esto es debido a que la masa densa del manto está más profunda y en los océanos, por el contrario, la menor distancia al manto denso produce anomalías positivas, es decir, la gravedad es mayor de la esperada. Dejando atrás estos dos incisos, seguimos profundizando en la Tierra y nos encontramos la discontinuidad de Gutenberg, que es el límite entre el manto y el núcleo, situado a 2.900 kilómetros de profundidad. Y marca la frontera donde las ondas sísmicas S, que luego hablaremos de ellas, desaparecen al entrar en el núcleo líquido, y las P sufren una brusca disminución de velocidad también. Y pasamos a la parte más interna del planeta, que es el núcleo y su papel fundamental en el campo magnético terrestre. El núcleo es la capa más interna de la Tierra y a su vez se divide en dos subcapas, el núcleo externo y el interno. El externo se extiende desde los 2.900 kilómetros de profundidad hasta los 4.980 kilómetros. Es líquido y rota en torno al núcleo interno. La densidad del núcleo es más baja que la determinada para el hierro, lo que justifica la presencia de níquel y de otros elementos más ligeros con los que podría haber aleaciones como el silicio o el azufre, que serían la causa de esa disminución de la densidad. Entre el núcleo externo y el interno, por supuesto, encontramos otra transición que va desde los 4.990 kilómetros hasta los 5.150 kilómetros. Y en este caso se llama discontinuidad de Lehmann, que como seguro que ya estabais pensando, es una discontinuidad de segundo orden. La discontinuidad de Lehmann fue descubierta en 1936 por la sismóloga danesa Ingrid Lehmann, pionera en el estudio de la estructura interna terrestre.
a partir de los 5.150 kilómetros de profundidad hasta ya el centro de la Tierra, que está como a 6.371 kilómetros, se extiende el núcleo interno. A pesar de encontrarse a una temperatura que ronda los 5.400-6.000 grados centígrados, el núcleo interno se halla en estado sólido. Y esto es debido a la altísima presión que impide que los átomos puedan separarse. Aunque en realidad se piensa que podría ser un sólido un poco blando, algo deformable como es el oro. Y su composición es fácil porque es la misma que el núcleo externo. Sin embargo, el núcleo interno presenta anistropía sísmica. Anistropía sísmica, lo repito. Esto sugiere que sus cristales de hierro tienen una orientación preferente. Y estudios sismológicos publicados en 2023, bastante recientes, de que siempre está guay dar así datos actuales, indican que el núcleo interno podría experimentar ciclos de 70 años, alternando periodos de superrotación con otros de rotación ligeramente más lenta o incluso invertida respecto al manto. Y pasamos a un concepto muy importante que es el campo magnético terrestre, que no nos podemos olvidar de mencionar. La Tierra posee un campo magnético debido al movimiento conectivo del hierro líquido en el núcleo externo junto con la rotación terrestre, que todo esto genera como un efecto dinamo. Los polos magnéticos que surgen en consecuencia no coinciden con los polos geográficos y además varían con el tiempo. El polo norte magnético actualmente se desplaza a unos 40 km por año, aunque desde la década de 1990 el polo norte magnético se ha movido aceleradamente, superando los 50 km al año en algunos periodos. El campo magnético terrestre también invierte su polaridad cada cierto intervalo. Hablamos de centenares de miles de años. Y esto lo sabemos gracias al paleomagnetismo. ¿Y qué es esto del paleomagnetismo? Pues en las dorsales oceánicas, la nueva corteza que se solidifica a ambos lados de la dorsal contiene minerales magnéticos como la magnetita. Y esta se queda siempre, cuando se solidifica este magma, orientándose a donde está el norte magnético. Entonces, de alguna manera, registra la orientación del campo magnético en ese momento. Y se observan a los lados de las dorsales bandas simétricas de polaridades alternas, lo que nos sugiere pues, que este campo magnético ha ido cambiando, se ha ido invirtiendo. Gracias al campo magnético terrestre, el viento solar cargado de partículas es desviado, protegiendo a los seres vivos de la radiación cósmica, que sería muy dañina para sobre todo su ADN, y surgiendo fenómenos como las auroras polares. Decimos polares porque las hay boreales, pero también australes, ¿vale? Ahora que ya conocemos la estructura interna de la Tierra, pues nos surge la gran pregunta: ¿y cómo sabemos todo esto si no podemos acceder físicamente a la mayor parte del interior de la Tierra? Pues bien, aquí entran en juego los métodos de estudio, tanto directos como indirectos, que nos piden en el título de nuestro tema. Y haciendo una breve introducción a esto de los métodos de estudio, podríamos decir que la geología es una ciencia interpretativa, por lo que los estudios sobre la estructura y composición de la Tierra se basan en la observación directa o indirecta y en la obtención de conclusiones a partir de ellas. Empezando con los métodos directos, estos son aquellos basados en la observación directa de materiales procedentes del interior terrestre, que afloran o que pueden recuperarse desde la superficie. Y existen diferentes métodos. La primera es la observación de rocas superficiales, ya que muchas de estas rocas fueron formadas en el interior de la Tierra y afloraron a la superficie debido a procesos de erosión o vulcanismo. Y así podemos encontrar enclaves, que son fragmentos de roca que el magma ha incorporado durante su ascenso a la corteza y que suele proceder de la roca encajante, o sea, la roca que rodea ese magma. Y también encontramos las ofiolitas, que son fragmentos de antigua corteza oceánica que durante el cierre de un océano quedaron empujados y colocados encima de la corteza continental. Por eso hoy pueden aparecer incluso en zonas montañosas, aunque originalmente formaban parte del fondo marino. Una ofioleta de arriba abajo suele mostrar primero sedimentos marinos, en la que podemos encontrar conchas directamente. Después, lavas que se enfriaron bajo el agua, las lavas almohadilladas. Más abajo, las rocas plutónicas, como los gabros, y en la base, rocas del manto, como las peridotitas. Y hemos dicho que existen varios métodos directos. El que hemos explicado es la observación de las rocas superficiales, pero también podemos observar de forma directa rocas no tan superficiales. Y esto podemos hacerlo mediante sondeos y minas.
Empezamos con las minas, que son las más conocidas, que son perforaciones en el interior de la Tierra, con el objetivo de extraer minerales y rocas, ya sea oro, carbón, diamantes o lo que sea. Pero claro, al hacerlo también permiten estudiar zonas más profundas de la corteza. La mayor profundidad alcanzada por una mina es de 3,9 kilómetros, que es la mina de oro de Mponeng en Sudáfrica. Y por su parte, los sondeos son perforaciones que se hacen directamente con un objetivo científico. Aquí no vamos a querer extraer un material o un metal o lo que sea. Y alcanzan mayores profundidades, aunque claro, tienen muy pequeño diámetro. Y el sondeo más profundo realizado ha sido el de Kola en Rusia, que llegó a la profundidad de 12,2 kilómetros. Este proyecto, el proyecto Kola, fue un proyecto soviético en la frontera con Finlandia y reveló anomalías muy interesantes. Por ejemplo, la temperatura a 12 kilómetros alcanzó 180 grados, mucho más de lo previsto, y se identificaron microfósiles marinos a varios kilómetros de profundidad, así como agua atrapada en poros de las rocas, evidenciando la compleja historia geológica de esa región. Luego el proyecto se terminó cerrando, pero quedó como el sondeo más profundo que se ha hecho en la historia, al menos por el momento. Y tras ver los métodos directos, porque no hay más, lo siento, y además estos tienen un alcance muy limitado porque como no podemos profundizar demasiado, pues vemos lo de la superficie y lo que somos capaces de cavar y poco más. Bueno, en fin, dejando atrás los métodos directos, pasamos a los métodos verdaderamente determinantes para entender la Tierra, que son los métodos indirectos. Y estos se basan en el estudio de fenómenos que están relacionados con la estructura de la Tierra, pero sin observarla directamente, como su propio nombre indica. Y comenzamos con el método sísmico, que se basa en el estudio de la propagación de las ondas sísmicas a través del interior de la Tierra. Un seísmo, un terremoto, es el temblor del terreno producido por la liberación súbita de energía acumulada. Esta energía se acumula por esfuerzos tectónicos en zonas del subsuelo y a lo largo de mucho tiempo. Es la teoría del rebote elástico para quien quiera consultarlo. La energía liberada se transmite mediante ondas sísmicas desde el foco, el hipocentro, que también se llama así, que es el punto donde se origina esta rotura. Por su parte, el epicentro, que seguro que es una palabra que también te suena, es el punto en la superficie situado directamente encima del foco. Los tipos de ondas sísmicas se dividen en internas y superficiales. Las ondas internas viajan por el interior de la Tierra e incluyen las ondas P o primarias y las ondas S o secundarias. Las P son las más veloces. Son las primeras que llegan a los sismógrafos y son de un tipo compresivo longitudinal. Las partículas del medio vibran en la dirección de propagación. Para que lo entiendas, es como si fuera un muelle. Y estas ondas P son las más relevantes para el estudio de la Tierra, y es que se transmiten tanto en sólidos como en fluidos, y quedas con ese dato que es importante. Las ondas S, por su parte, son más lentas. Su velocidad es 0,6 veces la de las P. Y producen un movimiento de cizalla, es decir, las partículas oscilan perpendicularmente en la dirección de propagación, como una cuerda cuando se agita. Las ondas S solo se transmiten en sólidos, ya que los líquidos no soportan este tipo de esfuerzos. Las ondas sísmicas internas, las P y las S, presentan ciertas propiedades. A mayor rigidez del material, mayor velocidad. A mayor densidad, menor velocidad. Y cuando aumenta la profundidad en el interior terrestre, la presión aumenta también. Y ello tiende a incrementar ligeramente la velocidad de las ondas. Y además, al atravesar un límite entre materiales diferentes, todas estas discontinuidades que hemos ido viendo, las ondas pueden reflejarse, rebotar, o refractarse, cambiar de dirección. Estas características permiten deducir cómo es el interior de la Tierra. Por ejemplo, la desaparición de las ondas S al intentar atravesar el núcleo externo nos revela que este material es líquido. Decíamos que las S no pueden atravesar líquidos. Y esto lo sabemos porque se forma lo que se llama una zona de sombra de ondas S, donde ningún sismógrafo registra estas ondas S cuando se supone que tendrían que atravesar el núcleo.
De manera similar, los cambios de dirección y velocidad de las ondas P ayudan a identificar discontinuidades como la de Omoho o la de Gutenberg. El otro tipo de ondas serán las ondas superficiales. Estas se propagan por la corteza terrestre a menor velocidad que las internas. Y hay dos tipos principales, las de Rayleigh, las R, que son las más lentas y producen un movimiento elíptico retrógrado de las partículas. Vamos, que es como las olas del mar. Y las ondas Love o L, que son algo más rápidas y tienen un movimiento horizontal perpendicular a la dirección de propagación, una serpiente. Para investigar el interior de la Tierra también se generan vibraciones sísmicas de forma artificial, mediante explosiones controladas, y luego se registran las ondas que llegan en los distintos puntos. Y igualmente, como en el caso de los terremotos naturales, el análisis de estas variaciones de velocidad de las ondas permite deducir la presencia de capas, de distintas composiciones, de estados físicos, y así vamos conociendo un poco más sobre el interior de la Tierra. Pasamos a otro método indirecto que es el método gravimétrico, que estudia las variaciones locales en el campo gravitatorio terrestre, que igual no sabías que a veces varía un poco. Estas variaciones pueden deberse a diferencias en las distancias al centro de la Tierra, en la cantidad de masa o en la densidad de los materiales que hay por debajo. El análisis de estas anomalías aporta valiosísima información sobre la distribución interna de masas. Para interpretar las mediciones gravimétricas hay que hacer algunas correcciones sobre el valor medido. Por ejemplo, la corrección por latitud, que elimina los efectos debido a la diferencia del radio terrestre, ya que la gravedad es mayor a mayor latitud, es decir, es mayor en los polos que en el ecuador. Luego hay que hacer la corrección de aire libre, por la altura sobre el nivel del mar, suponiendo que entre la cota y la superficie geoide solo hay aire. Y también la corrección de Bowker, que se hace sumando a la anterior corrección el efecto de una masa uniforme de espesor equivalente a la altitud del punto de medida. Otra corrección que hay que hacer es la corrección topográfica, que tiene en cuenta el relieve que hay en las proximidades, y también la corrección centrífuga, que se opone a la gravedad y es mayor a menor latitud. En los polos donde la gravedad es mayor, el efecto centrífugo será menor y viceversa. La diferencia entre el valor teórico de la gravedad, suponiendo una Tierra homogénea y en equilibrio, y el valor registrado por el gravimétrico se denomina anomalía gravimétrica residual y proporciona información sobre la distribución de masas y la densidad en la vertical. Estas anomalías gravimétricas pueden ser positivas cuando el valor obtenido es mayor que el teórico, lo que indicaría la presencia de una masa densa. O pueden ser negativas cuando el valor obtenido es menor que el teórico, lo que indica que hay una masa de materiales de baja densidad debajo. Además, satélites especializados como GRACE y COST han permitido mapear el campo gravitatorio terrestre con muy alta resolución y han permitido mejorar la comprensión de la estructura del manto y también variaciones en la densidad. Y dejando atrás ya los estudios gravimétricos, vamos a los estudios de meteoritos. La mayoría de meteoritos provienen del cinturón de asteroides, situado entre Júpiter y Marte. Si has escuchado el primer tema, pues ya lo tienes más que claro. Bueno, pues los meteoritos son fragmentos de un planetesimal que se piensa que pudo llegar a diferenciarse por densidades, como la Tierra, antes de fragmentarse, desintegrarse por la acción gravitatoria de Júpiter. Por tanto, podría darnos información sobre la estructura y composición interna de un planeta rocoso, como la Tierra. Los meteoritos se pueden clasificar en condritias, que son silicatados pero no diferenciados. Son equivalentes a la composición del manto primitivo de la Tierra. Las acondritias, que también son silicatados, pero en este caso sí que están diferenciados y sería equivalente a la corteza terrestre, especialmente a la corteza basáltica oceánica. Luego tenemos los sideritos, que son meteoritos de hierro y níquel equivalentes al material del núcleo. Y tenemos también los siderolitos, que son mixtos de silicatos y hierro, que podrían representar materiales de zonas de transición entre el núcleo y el manto. Y más métodos de estudio indirectos. Vamos con los experimentos en el laboratorio y las simulaciones.
En el laboratorio se realizan estudios físico-químicos de rocas, minerales y también de meteoritos y de muchas otras cosas. Y también se reproducen a escala los procesos geológicos. Un ejemplo es la celda de yunque de diamante, con el que se simulan las condiciones de altísima presión del interior terrestre. Para ello, las puntas de dos diamantes se presionan entre sí y ejercen gran presión sobre una muestra de material. Al mismo tiempo, este se calienta a altísimas temperaturas mediante un láser, alcanzándose condiciones similares a las del manto inferior e incluso el núcleo externo. También, como es lógico, se realizan simulaciones de todo tipo de procesos mediante sistemas informáticos que nos pueden aportar distinta información, como por ejemplo la probabilidad de que tenga lugar un suceso frente a otro analizando variables. Otro método indirecto es el método eléctrico. En el terreno se puede evaluar la resistividad al paso de la corriente eléctrica mediante la medición de una diferencia de potencial entre dos electrodos situados en la superficie. También se puede medir el potencial espontáneo, es decir, la electricidad natural de los materiales del suelo. Este método permite realizar prospecciones mineras buscando la presencia de algún mineral, localizar cavernas o también buscar aguas subterráneas. Pero tiene un inconveniente, y es que no permite alcanzar grandes profundidades, por lo que solo nos aporta conocimiento de la superficie en realidad. Así que pasamos a otro más interesante, que es el método magnético, que se trata de medir el campo magnético terrestre mediante magnetógrafos y establecer la declinación magnética. Vamos, el ángulo entre el norte magnético y el geográfico. De esta manera se crea un mapa de declinaciones y se puede detectar anomalías magnéticas debido a las propiedades físicas de ciertas rocas. Esta metodología ha sido importante en el estudio de la tectónica de placas, por ejemplo, lo que hablábamos antes del bandeado magnético en las dorsales oceánicas. De hecho, fue clave para establecer la teoría de la tectónica de placas global que tenemos hoy en día. Y pasamos al método geotérmico. La Tierra emite calor desde el interior debido a la descomposición radiactiva de ciertos materiales y además por el calor remanente de cuando esta Tierra se formó, que aún sigue caliente, además del generado por la fricción entre capas y la compresión gravitatoria. El caso es que el interior de la Tierra está muy caliente y como el calor va desde el interior hacia afuera, se crea un gradiente de disminución de la temperatura del interior al exterior, denominado gradiente geotérmico. En la corteza terrestre aumenta a unos 30 grados por cada kilómetro que se profundiza. Pero no es igual en todas partes, ya que el incremento es mayor en las zonas con vulcanismo o donde la corteza es más delgada y es menor, por ejemplo, en las fosas oceánicas y en las zonas donde la corteza es más gruesa. Además, en el manto el gradiente térmico medio es mucho menor, entre medio grado y 1 grado por kilómetro. Y en el núcleo externo la temperatura apenas aumenta con la profundidad debido al régimen convectivo. El análisis de estos gradientes térmicos junto con las variaciones locales del flujo de calor permiten inferir la estructura y el comportamiento interno de la Tierra. Y por eso el método geotérmico es una herramienta clave. Y otro método importante es el método radiométrico, que permite conocer características de las rocas a partir de la presencia de elementos radiactivos, isótopos radiactivos naturales, vamos. En particular, la datación radiométrica de minerales permite determinar la edad de las formaciones geológicas, estableciendo una secuencia temporal de la estructura de la corteza y partes del manto superior. Asimismo, midiendo la concentración de isótopos radiactivos en distintas capas, podemos estimar la producción de calor interna en cada una de ellas. Y el último de los métodos indirectos que vamos a ver es la teledetección, que se basa en la observación y obtención de información mediante sensores exteriores como satélites o aviones. Estos, como digo, observan y recopilan información de la superficie terrestre o de alguno de los procesos que tienen lugar en la superficie. Y existen dos tipos, que es la de teledetección pasiva, que detecta la radiación electromagnética natural emitida, o la que es reflejada por la superficie. Es decir, simplemente capta radiación electromagnética. Y tenemos la de teledetección activa, que emite radiación y detecta la radiación reflejada. Es decir, es activa porque emite sus propias radiaciones para luego ver cómo rebotan y vuelven. Sería más o menos así. Estas técnicas permiten elaborar mapas geológicos, medir deformaciones del terreno,
por ejemplo, mediante interferometría radar INSAR, y monitorizar fenómenos como erupciones volcánicas, desplazamientos tectónicos o variaciones en los campos gravitatorio y magnético. Y con todos estos métodos comprendidos podemos cerrar el tema resumiendo la importancia de estas técnicas y la dificultad real de estudiar un planeta desde el que solo podemos observar directamente una fracción minúscula. Con esto quiero decir que pasamos a la conclusión de nuestro tema. Debido a las elevadísimas temperaturas y presiones que existen en el interior de la Tierra, no hay materiales ni tecnología en la actualidad que nos permita bajar a las profundidades terrestres a obtener información mediante métodos directos. Es más, conocemos más de la superficie de algunos de los planetas de nuestro sistema solar que el manto de nuestro propio planeta. Hasta que esto pueda suceder y podamos bajar al interior, debemos basar nuestro conocimiento en el estudio de asteroides, ondas sísmicas y otros métodos indirectos desarrollados y por desarrollar, siendo por tanto muy difícil demostrar cualquier hipótesis que se pueda hacer sobre la estructura y dinámica de nuestro planeta. Aún así, se han planteado proyectos como la perforación de la corteza oceánica para alcanzar el manto profundo, el conocido proyecto MOHOL, y también esfuerzos posteriores, o la detección de geoneutrinos originados por el decaimiento radiactivo en el manto, que en el futuro podrían proporcionar información más directa sobre el interior terrestre. No obstante, por ahora nuestro conocimiento profundo sigue basándose en métodos indirectos, siendo el viaje al centro de la Tierra propuesto por Julio Verne, por el momento, un viaje imposible. Y antes de terminar, tendríamos que incluir la bibliografía utilizada. Os la voy a dejar disponible en la cajita de descripción. De todas maneras, igual que comenté en el episodio anterior, mi recomendación es que os aprendáis 2 o 3 libros que conozcáis bien, que sean relativamente completos y traten varios de los temas de la OPO, ya que memorizar una bibliografía diferente para cada tema pues es muy difícil. Además, el tribunal tampoco espera que llevemos 20 referencias, ¿vale? O sea, que dominemos unas pocas que podamos justificarlo es suficiente. Y por mi parte intentaré siempre que pueda poneros bibliografía que sea más o menos fácil de conseguir. No sé si será capaz, pero bueno, por lo menos lo voy a intentar. Y hasta aquí la lectura del tema. Y ahora os voy a dar un par de consejillos para abordar temas extensos como este. Y por ejemplo, uno de ellos es crear una versión ultra condensada del tema con 10-12 líneas máximo, que sea como el esqueleto del tema, lo que debes memorizar, lo que no puede faltar. Y una vez que lo domines, pues vas añadiendo capas de detalle. Es más eficiente que intentar estudiar el tema completo del tirón y además te garantiza pues que una estructura principal clara siempre la vas a tener. Y otro consejo práctico es utilizar una imagen, en este caso un esquema transversal de la Tierra, para poder anclar la información. O sea, haces como el esquema transversal, marcas las 2 continuidades, características de las capas y vas así completando información, sobre todo si tienes una memoria visual, porque este tipo de cosas pueden ayudarte. Y ya, si quieres completar el estudio de una manera un poco más amena, te recomiendo un libro divulgativo que se llama Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. No es un libro de OPO, pero explica pues algunos descubrimientos científicos sobre el interior de la Tierra y sobre todo muchísimas curiosidades y vuelve a repasar toda esta información, pero así muy divulgativo. Entonces te puede dar algunas ideas para, no sé, aportar datos así más llamativos, digamos. Puedes usar para comparaciones, pues no sé, anécdotas y si no para enriquecer tus propios temas simplemente. Y aquí lo voy a ir dejando. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!